Otro tema, el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas, afirmó que postergar el pago de aranceles por 180 días, como se está revisando en un proyecto de ley en el Congreso, significará para las universidades del Consejo de Rectores un impacto agregado de unos 100.000 millones de pesos. ¿Existen otras alternativas considerando la crisis que se vive? Bueno, se lo preguntamos justamente al rector Rojas. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por esta comunicación. Hola, muy buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Bien, igualmente, gusto de saludarlo, rector. Y tomando lo que comentábamos al inicio, un efecto financiero para las universidades que significaría el que se apruebe, a juicio del Consejo de Rectores, este proyecto para la postergación del pago por parte de los alumnos. Aquí se da una situación súper compleja porque efectivamente el contexto es muy difícil para los alumnos que están los que pueden, digamos, con estas clases telemáticas, con un año súper distinto y súper complejo dentro de lo educacional, lo sanitario, para qué decir también lo económico. ¿Qué otras políticas, qué otras medidas cree usted, rector, que se podrían aplicar si es que no tenemos que ir por la postergación de pagos? Bueno, efectivamente es un año muy complejo y entendemos que hay muchas familias, muchos sostenedores que han perdido su empleo, estudiantes que también trabajan y que hoy día no pueden trabajar y no pueden pagar sus aranceles. Los que no están en gratuidades, habría que hacer una diferencia porque la gratuidad cubre razonablemente todo el valor del arancel de las universidades. Hay un grupo de estudiantes que reciben becas, parcialmente becas, o que pagan directamente sus estudios. Y entendemos que la medida de postergación de estudios favorece a sus familias por cuanto ellos no están en condiciones de hacerlo, pero lo que corresponde aquí es que la política pública pueda también compensar el menor ingreso que van a tener las universidades, que es significativo. Decíamos del orden de 100.000 millones, se estima que el año 2020 será 160.000 millones, que afecta severamente la estructura financiera de nuestras instituciones. Nosotros somos universidades que recibimos los recursos y los delegamos a nuestros profesores, a nuestros funcionarios, a los contratos, a las compras y eventualmente a la infraestructura. Hay algunos gastos que se pueden postergar, pero sin lugar a dudas que el no pago, y no hay una fecha concreta de cuándo se pueda pagar, no resuelve el tema. Nosotros hemos señalado que hay dos mecanismos que nos parecen razonables de poder proponer. Uno, el uso sin restricciones del Fondo de Crédito Solidario que tienen todas las universidades del Consejo de Rectores, en un monto acumulado relevante de Fondo de Crédito Solidario, y la política pública no ha permitido el uso de esos recursos, salvo los excedentes del año 2019, en este caso, una parte de ellos. Y también postular y repostular a la gratuidad. O sea, hoy día ha cambiado la situación social de muchos estudiantes y consecuentemente es el momento de que ellos puedan repostular y hacerse beneficiarios del mecanismo de la gratuidad, que sería una solución que nos parece concreta para este caso. Ahora, como Consejo de Rectores se han acercado al gobierno para plantear estas dos alternativas que son bien complejas cuando hay distintos sectores de todo tipo donde justamente se buscan medidas más específicas para ir en ayuda, y eso, en términos bien prácticos, es dinero que tiene que incurrir el Estado en una situación donde obviamente sabemos que holguras no hay muchas. Sabemos que no hay holgura y que hay prioridades, y sabemos que salud es una prioridad importante, el empleo es otra prioridad importante, y creo que se hace un esfuerzo en ese sentido. Nosotros solicitamos no recursos. En el caso del Fondo de Crédito Solidario son recursos que existen en la universidad, que están emposados en cuentas bancarias, que podrían ser liberados para su uso en beneficio de nuestros estudiantes. Digamos que en ese punto, rector, es destrabar esos recursos más que inyectar más plata. Es destrabar esos recursos y que nosotros podamos utilizarlos en objetivos precisos, como en este caso de la situación social que viven muchos de nuestros estudiantes, lamentablemente. Y en el segundo punto, la repostulación a la gratuidad. Ahí sí hay una posibilidad, yo creo que más que posibilidad, algo bien cierto, de que tendría que haber un aumento en el dinero que se entrega desde el Estado para la gratuidad, porque aumentaría debido a la situación que ha cambiado en distintas familias. Esos son recursos nuevos, una repostulación que hay que hacerla ahora, o igualmente se va a rehacer en marzo, abril, cuando se inicie el año académico 2021. Pero entendemos que la educación universitaria es un elemento relevante en el desarrollo del país. Las instituciones han jugado un rol destacado hoy día en el combate del COVID bajo diferentes mecanismos, desde Arica a Punta Arenas. Las instituciones estatales, en el caso de la Universidad de Talca, son relevantes en el desarrollo económico, en el empleo de las regiones. Por lo tanto, es una ayuda que va también en beneficio de las mismas comunidades regionales. Ahora, entendemos que hay otras prioridades, así es de claro, pero también es una política pública que está aprobada por ley, el caso de la gratuidad. Ahora, rector, le hago también el punto y la pregunta, ¿en qué impacta en lo concreto el no pago de aranceles? Para también entender cuál es la problemática que están teniendo las universidades con este proyecto de ley y por ende también lo que están planteando como alternativas, podríamos decir.
El gasto más importante que tiene toda universidad es en recursos humanos. Los recursos humanos de las universidades son altamente calificados, tanto en el mundo de los académicos como de los personal profesional y administrativo. Es el gasto más importante de la universidad, es cerca del 70%, varía según la universidad, es 70-75%. Hay hoy, este año, recursos que se han subejecutado producto de la pandemia y producto del confinamiento, por lo tanto esos recursos en general no están siendo gastados, pero 180 días sin ingreso para algunas universidades que tienen un bajo componente de gratuidad, que tienen un alto pago de aranceles, significa tener que prescindir de recursos humanos altamente calificados que no tienen tampoco una posibilidad de empleabilidad muy alta. Son recursos que son doctores, personas de 40, 50 años, no son tremendamente elegibles para el mundo del trabajo, igual cosa técnico y profesional. O sea, impacta decididamente el capital humano que con mucho esfuerzo todas las universidades han ido forjando y que significan y redundan en la excelencia y la calidad universitaria que nuestro país imparte. Recordando que el capital humano que usted dice es clave en las universidades, más que el edificio. Obviamente el edificio es importante, pero aquí los profesores, las profesoras, la instrucción que se da desde el aula es muy relevante, y eso es lo que se puede ir perdiendo, a juicio de usted y también del Consejo de Rectores, debido a este proyecto que se está discutiendo en el Congreso. Y piénsalo, Nicolás, también que esto ocurre también en regiones, fuertemente en regiones. Parte importante de la estructura universitaria chilena no está en Santiago, hay un conjunto de universidades regionales, y las oportunidades laborales que hay en regiones son mucho más escasas. Las oportunidades no circulan tanto en regiones como en Santiago. Es probable que en Santiago haya más oportunidades de reemplearse, de cambiar de empleador, pero en el caso de las regiones, capital humano que se va de la región, porque no tiene otra opción más que emigrar. Entonces, yo creo que hay que cuidar el capital humano. Muchos países que han entrado en crisis, yo conozco bien el caso alemán, en las crisis han hecho un esfuerzo por fortalecer sus universidades, apoyar recursos de investigación, en este caso para el COVID y otras áreas importantes en el marco de la pandemia, que permitirían por lo menos canalizar algunos recursos que hacen posible salvar esta situación que es muy compleja. Le preguntaba, rector Rojas, si han tenido acercamientos con el gobierno. Le pregunto también si han tenido acercamientos con los parlamentarios, que en el Congreso se está discutiendo esta ley para postergar el pago de aranceles durante 180 días. Si ha habido una conversación al respecto. Bueno, el Consejo de Rectores está presidido por el ministro de Educación, en este caso el subsecretario de Educación, Juan Eduardo Vargas, ha asistido regularmente a nuestras sesiones. Él conoce la problemática, conoce tanto la problemática de la Universidad del CRUCH, del Consejo de Rectores, como la Universidad Estatal del famoso CUECH. Hemos hecho varias reuniones con parlamentarios, les hemos hecho presente nuestra situación. Entendemos el problema de la familia. Yo creo que no seríamos muy indolentes de no entender que hay muchas familias que no pueden pagar derechamente. Algunos estudiantes han debido postergar sus estudios, lo que también produce un efecto en nuestras arcas. Los estudiantes que se retiran no pagan su arancel y la recaudación por arancel ha sido bastante menor que en los años normales. Ya este año hubo una menor matrícula que afectó a algunas universidades más fuertemente. Ha habido retiro temporal, que se llama, estudiantes que postergan su estudio. O sea, ha habido una menor recaudación en el caso específico de la universidad en lo normal. Y a esto se suma la postergación del pago de los aranceles, para lo cual nosotros no estamos en contra de la iniciativa, sino que señalamos que debe haber un mecanismo que permita a las universidades recibir algún flujo, ya sea de los propios recursos del Fondo de Crédito o a través de un mecanismo vía gratuidad. O sea, podríamos hablar de una complementariedad, que efectivamente se llega a este no pago de aranceles durante 180 días, pero que los recursos fluyan desde otro lugar, como usted ha dicho, con estas dos alternativas. Más bien con el fondo que usted mencionaba, que ahí yo veo que se puede cuajar de alguna manera. Exactamente, Nicolás, y no puede haber una indolencia en la política pública de ver este proceso de cómo las universidades van perdiendo recursos, van perdiendo su capital humano, porque obviamente el gasto se puede ajustar, el gasto corriente, el gasto de operación. Creo que es un tema que no hemos hecho todos y todos estamos ajustando nuestro gasto. Pero lo que no puede ocurrir es que las universidades que a la larga están pensando el futuro de nuestro país, formando las clases profesionales, el capital humano de la investigación, se pierda por razones de una falta de política pública, en este caso, de acoger esta petición que ha sido reiterada al Ministerio de Educación en el sentido de que el Fondo de Crédito Solero pueda ser utilizado con estos objetivos, o también ampliar la postulación o reabrir la postulación de la gratuidad. En esta conversación... El gobierno ya dijo que no, el gobierno. Entonces, en lo segundo dijo que no, y en lo primero no conocemos. Había una indicación en la ley de presupuesto que fue retirada de la Contraloría. No sabemos si con miras a abrirla un poco, pero estamos expectantes respecto a aquello. Es decir, en el segundo punto que usted decía, que es adelantar, podríamos decir, la postulación a la gratuidad, ¿eso se ha descartado por parte del gobierno?
lo descartó y tiene un costo, obviamente. Hay otras universidades también, se concomita con otra situación, que hay otras universidades que quieren incorporarse a la gratuidad. Universidades del mundo privado que obviamente también están padeciendo estos rigores económicos y sociales de la pandemia y ahora están postulando a la gratuidad. Y no son pocos estudiantes, son varios miles que van a venir, y centros de formación técnica también, que van a venir a presionar por los recursos de la gratuidad del próximo año. Ahí uno pensaría también, y le hago la pregunta más bien desde la hipótesis, rector Rojas, agradeciendo estos minutos, toda la discusión que se dio antes de la gratuidad, lo que fue la situación del CAE, el Crédito Conal del Estado, la relación de los bancos con el CAE. Uno podría pensar que después de toda esa discusión que se generó desde los estudiantes, desde los organismos, desde el gobierno, desde el Consejo de Rectores y muchos sectores más, se podría estar también retrocediendo, porque uno piensa, bueno, si la familia no tiene cómo pagar la educación de su hijo o de su hija, va a tener que recurrir a un crédito. Y ese crédito, si no encuentra otra alternativa, va a tener que estar dentro de los bancos y ver si efectivamente el banco le entrega ese dinero para poder seguir con la educación. ¿Cómo ve usted ese panorama? Yo estoy haciendo un escenario hipotético, pero ante la problemática se ve bastante cierto. Es un tema complejo el tema del financiamiento de las universidades, mientras la matrícula fue baja en nuestro país, cuando la cobertura de la educación universitaria no era más del 10% de la cohorte, de la edad de los estudiantes en edad de estudiar, era un tema manejable, pero hoy día estamos con un alto nivel de matrícula, parte importante de la población entre 18 y 25 años está en las universidades, el 50% en la educación superior, digamos, entre centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Es un volumen importante de estudiantes, más de 1.200.000 estudiantes hoy día están en el sistema universitario. Muchos de ellos están en los diferentes quintiles y están afectos a gratuidad. Y otros, y también hay que decirlo así, están bajo el sistema de crédito. Lo que pasa es que el crédito conal del Estado fue muy caro, muy oneroso para las familias, primeramente para las instituciones y para el Estado. Después se ha ido regulando y estamos en una situación que hay una comisión que hoy día, tenía que entregar su informe, integrada por diferentes centros de estudios políticos, rectores de universidades, rectores de centros de formación técnica. Y bueno, aparentemente la comisión hay diferentes puntos de vista, no sé si va a llegar a un resultado, pero naturalmente el financiamiento de la educación superior es un elemento que es muy caro para la política pública. El crédito conal del Estado es mucho más costoso que la gratuidad, en varias veces. En consecuencia, lo importante ahora es poder buscar una política de Estado mucho más amplia que permita invertir en lo que es el futuro del país. El futuro del país está en su juventud, en sus profesionales, que el día de mañana deben forjar un Chile mejor, y es importante que la inversión vaya los países que tienen mirada de largo plazo. La educación superior es gratuita. Es parte del rol del Estado. Yo conozco bien en algunos casos europeos, y es como la idea de Estado es financiar la educación de sus jóvenes, de sus niños, el rol del Estado. No es inimaginable, cuesta mucho explicar por qué hay que pagar por la universidad en algunos países. Es similar a las Fuerzas Armadas, en fin, la seguridad pública. Son parte de la existencia del Estado, es para ello. Entonces, aquí en Chile, bueno, adoptamos un modelo liberal que se ha ido relativizando, pero creemos que el tema del financiamiento universitario es una tarea pendiente de este gobierno, de los anteriores y de los próximos. Álvaro Rojas, rector de la Universidad de Talca, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Ok, Nicolás, muchas gracias. Que le vaya muy bien.